Bueno, muchas gracias. ¿Cómo le va? Almirante, ¿o no? ¿O vicealmirante? Vicealmirante. ¿Usted fue submarinista cuánto tiempo? Casi toda mi carrera. Digamos 40 años. Hice el curso submarinos en el año 59, el de buceo táctico en el año 60. Estuve tripulante el último año de los submarinos italianos que se compraron en el año 30. Y después presté servicios en todos los submarinos de la Armada. ¿Y este submarino qué es? Este es un submarino oceánico convencional, construido en Alemania, de altas capacidades estratégicas, no con propulsión nuclear, de una gran autonomía, puede operar hasta normalmente 70 días sumergidos y con sobrecarga de combustible hasta 90 días, de manera tal que es un submarino oceánico. ¿Puede operar 70 días sumergido? Sí, hasta 90 máximo. ¿Saliendo cada tanto para encender el motor o con la carga sacando el snorkel para cargar las baterías. Para cargar las baterías. Sí, sí. En una oportunidad en el 86, siendo yo comandante de la Fuerza de Submarinos, recibimos una invitación de la Marina peruana y el submarino Santa Cruz, que es gemelo de este, se fue a inmersión en Mar del Plata y salió a superficie en el Callao, en una travesía de 4.700 millas de ida y 4.700 millas de vuelta en completa inmersión alrededor del Cabo de Hornos. Perdón, ¿y los submarinistas están 70 días? Sí, hasta 90. Sin salir de ese tubo. Sin salir. Bueno, para eso están adiestrados. Ni siquiera... Porque el snorkel no hace falta que el submarino salga. No tiene que salir. Están diseñados para navegar siempre en inmersión. Usted ve la forma del casco, sí, no tiene nada que ver con buque de superficie. Lo peor es que le toque navegar en la superficie, ahí sí que está complicado. Se mueve un poco más, aflora menos fuera de la superficie, pero no tiene inconveniente. Pero en una tormenta, porque ahora se está hablando, por ejemplo, que en la zona donde se perdió el rastro hay una tormenta muy fuerte. Muy mal tiempo. Si por alguna razón ese submarino debería haber estado en la superficie, sí. ¿Puede bancar, soportar una tormenta así? Sí, perfectamente bien. Lo que hace es poner proa al mar, mínima velocidad, y se mantiene. A mí me ha pasado con el submarino San Luis siendo comandante. Se pone proa a las olas, pero con mínima velocidad. Si usted pretende avanzar a velocidad contra las olas, ahí la situación cambia completamente. Qué bárbaro, ¿no? ¿El submarino es del año 80 y tantos, comprado en Argentina o construido en ese año? Construido en Alemania en el 83. En el 83. Yo estuve en la construcción en la primera parte en Alemania. ¿Y qué le puede haber pasado? Bueno, en principio, problemas de comunicaciones. Sí. Seguimos con los problemas de comunicaciones y dado el tiempo transcurrido, se empiezan a tomar otras previsiones, pensando que puede haber ocurrido. Si no podría haber sido avistado o detectado por radar, sobre todo por los aviones, no tanto por los buques de superficie, porque la silueta del submarino es muy pequeña, aflorando fuera del agua. De manera tal que a esta altura de los acontecimientos tenemos que pensar que está sumergido o navegando o asentado en el fondo. Ahora, sumergido, porque una de las versiones que corrían ayer, que después a mí me la desmienten, es que estaba sumergido navegando para evitar las tormentas, además. No, sumergido navegando porque los submarinos modernos como usted ve el diseño del casco, tienen que navegar preferentemente sumergidos. Sí. Pero entre afrontar una tormenta en superficie... Se sumerge y la pasa mucho mejor que el buque de superficie. Mejor. Y que debería estar entonces hoy llegando a la zona de Mar del Plata si siguió la derrota que tenía previsto. Por lo que entiendo tendría que estar llegando a Mar del Plata ahora. ¿Qué es un problema de comunicación? Es decir, ¿no puede comunicarse con nadie? ¿No puede emitir una señal, nada? No. En otras oportunidades hemos tenido dilaciones en estas comunicaciones que se establecen para misiones de paz. Misiones de guerra, el submarino opera independientemente, completamente encubierto. En estas ocasiones, por razones de seguridad, se le establece la obligación de comunicarse 2 veces por día, en este caso particular, y desde la última que hubo a las 7 de la mañana, creo que fue el último día miércoles, no lo ha hecho fehacientemente. Han habido unas interceptaciones de comunicaciones, pero la Armada no ha confirmado de que se tratara del submarino. ¿Cuáles son las indicaciones, Antonio, si se pierde la comunicación, la gente que está en el submarino? Bueno, ¿Cuál es la indicación para seguir? Si el submarino tuviese problemas, lo primero que puede hacer es salir a superficie. Los humanistas acostumbramos a decir, a pensar a la superficie. Muy bien. No lo ha hecho. A lo mejor no lo ha hecho porque no pudo o no lo ha hecho porque no ha juzgado llegado el momento de hacerlo.
El submarino tiene, en caso de necesidad de que tuviese problemas para soplar los tanques de lastre y salir de superficie, un tanque que se llama de seguridad, cuyo volumen equivale al de la torreta. Ese tanque se puede achicar en cualquier circunstancia, sea con aire comprimido, sea con bombas. Entonces, achicado ese tanque, que creo que es de algo así como de 11 toneladas, la torreta flota afuera del agua y usted puede abrir la escotilla del puente. Tampoco ha hecho eso. Nuevamente, no lo ha hecho porque no lo juzgó necesario o no lo ha hecho porque no pudo. Muy bien. Si está navegando en inmersión, va a ser detectado por los buques antisubmarinos que están en la zona. No se sabe si hizo eso, porque... ¿Cómo? No se sabe si hizo eso, tal vez lo hizo y no se lo vio. No, si lo hizo, tiene que estar con la torreta fuera del agua, por más mal tiempo que haya. Pero tal vez no se lo ve. Es posible, pero es muy raro dado el tiempo transcurrido porque hay aviones patrullando buscándolo. Vicealmirante, el mar y sobre todo el mar en inmersión, ¿tiene vías navegables detectables? Es decir, ¿están marcadas o el submarino puede...? No, dicen, sigue con su derrota. ¿Y la derrota es tan precisa? Es decir, Sí. Sí. Entonces tiene vías, tiene como las aeronaves. Él, para seguir la ruta establecida, tiene precisiones. Incluso cuando saca el snorkel para cargar las baterías, saca la antena satelital y se sitúa exactamente, cosa que no existía cuando yo estaba en servicio. Pero no importa. Hoy día sí. Usted dijo que tiene capacidad para navegar 70 días. Normal. Y máximo 90. Y habitualmente se llevan provisiones, hablo de agua y comida. ¿Para cuántos días más de lo normal? Y de combustible también. Yo diría prácticamente el doble. Si esta era una misión de 10 días, seguramente que lleva víveres para 20 o 25. O sea, ese no es el problema a esta altura. Y en caso de emergencia lo debe estar administrando de una manera, en caso de que ellos saben que tiene una emergencia, lo está administrando mejor aún. Obviamente. Ahora, yo vuelvo a la pregunta de la derrota porque lo decía el vocero de la Armada, lo primero que dijo fue, tiene una derrota determinada, tiene falla de comunicaciones, el protocolo es sigue con la derrota. O sea, cuando el submarino parte o zarpa, deja establecida el plan de ruta y de eso no se mueve. De eso no se mueve, estamos hablando de tiempos de paz, donde prima la seguridad. Estamos hablando prima la en seguridad. este viaje. Sí, sí. No se mueve, es decir que si quisieran, mandan un avión, un barco, siguiendo el recorrido, lo tienen que ver. Supuestamente sí. Ahora, si se apartó de la ruta, podría ser que no lo sepamos. Ustedes saben que en la costa argentina hay una corriente que va de sur a norte permanente, y si el buque tuviese problemas de propulsión, sería, digamos, derivaría con la corriente. Ahí ya estaríamos con un problema no de comunicación, sino de energía. Obviamente, obviamente. Ahora les digo lo siguiente, si está navegando en inmersión, con alguna limitación, va a poder ser detectado por los buques antisubmarinos que lo están buscando, que tienen sonar para eso. Si está en el fondo no lo van a poder detectar con esos sonares, porque son sonares que operan en larga frecuencia y no detectan, digamos, objetos apoyados en el fondo. Ustedes deben recordar que en la Guerra de Malvinas el capitán Ascueta, que era comandante del San Luis, evitó la acción antisubmarina inglesa asentándose en el fondo en 70 metros, con lo cual los buques antisubmarinos perdieron el contacto. Si ese es el caso, hacen falta otros equipos para detectar su presencia apoyado en el fondo. En una época tuvimos cazaminas, yo fui segundo comandante de uno de ellos, que operaban con un sonar de alta frecuencia que permitían detectar hasta latas de durazno apoyadas en el fondo. Pero ese sonar, ¿cómo? ¿No se lo está buscando ahora con eso también? Porque no tenemos cazaminas. Tenemos una falencia en los equipos de búsqueda, Bueno, entonces. pero tal vez No hay cazaminas para esa pero tarea. ninguno de los digamos. barcos que ha traído o Estados Unidos. No, para esa situación lo que tenemos ahora son aviones norteamericanos y propios que tienen un equipo que se llama Magnetic Anomaly Detector, MAD, precisamente para detectar submarinos en inmersión en el fondo. ¿Con qué profundidad lo pueden detectar? Bueno, poca profundidad y el submarino en este momento creo yo que no está en mucha profundidad, como máximo 200 metros, porque ese equipo lo que hace es detectar las anomalías de las líneas magnéticas terrestres que produce el casco del submarino. Pero ese equipo tiene poco alcance de detección. Es decir, barre poco. ¿Usted dice digamos. que puede llegar a estar a 200 metros de profundidad? Por lo que he visto Navegando. en las noticias, está, digamos, todavía en la plataforma En la continental plataforma argentina, continental. cuya máxima profundidad son 200 metros. Después viene el talud para mayores profundidades.
Ustedes precisamente piensen por qué Mar del Plata es la base de submarinos. Porque desde Mar del Plata es el menor trayecto en superficie que tiene que hacer el submarino para poder ir a inmersión. Por eso los viejos almirantes eligieron Mar del Plata antes de que fuera un centro veraniego como base de submarinos. ¿Y el equipamiento hoy de la Fuerza Armada en qué condiciones está? Bueno, tenemos muchas restricciones, como usted es público. A ver, yo le diría, tenemos muchas unidades que operan con limitaciones de repuestos, con limitaciones de puesta en servicio de Auxilio, ¿no? Porque si no estuviéramos el apoyo de otros países sería más difícil la tarea, o por lo menos eso pareciera. Mire, algunos medios muy sofisticados, como es el caso del submarino de rescate, nosotros no lo tenemos. Sí. Tenemos una campana de salvamento que es operada desde un buque de salvamento especializado, pero hasta una cierta profundidad. Esa campana hace lo mismo que haría el submarino de rescate, se asienta en una pista que tiene la escotilla del submarino, hace ventosa, y entonces se puede comunicar la campana con el interior del submarino para rescatar al personal. Esa tarea la hace en forma independiente el submarino de rescate norteamericano. Claro. ¿Tienen unas balizas de emergencia como tienen, Sí. por ejemplo, los aviones? Sí, tiene un eyector de señales Que es un que puede ELT, lanzar un señales ELT, Berry como tienen los aviones. de colores, Sí. pero digamos, eso lo haría cuando el comandante tiene noción de que hay alguien afuera para verlas. Pero ¿no tienen una baliza Sí. que emite una señal? Que como un emite satélite? señales satelitales. ¿Y esa? Sí, esa Esa sí. no necesita saber que hay alguien, porque la toma un satélite. Claro. Sí, sí, ¿Y por obviamente. qué no se activó? No lo sé. ¿Es probable que esa baliza no estuviera en condiciones? No, no. No creo, porque usted sabe que el submarino fue reparado, Sí. digamos, No, 2007 ampliamente hace 2 2014. años y cumplió todas las pruebas de muelle y mar Porque es satisfactoriamente. llamativo que no lo haya utilizado. Sí, claro que es llamativo. Porque ya lo hubieran recontraubicado. Sí, sí. ¿Ante un Claro. problema eléctrico grave puede ser que no se pueda utilizar? No, yo me inclinaría más. Un problema eléctrico grave es difícil de imaginar, porque usted sabe que la energía a bordo del submarino casi es interminable con las baterías que tiene. Usted piense que tiene 960 elementos que pesan 1 tonelada cada uno, así que el buque de batería tiene 960 toneladas. Yo me inclinaría por pensar algún otro impedimento para utilizar ese sistema, si por ejemplo, a ver, no quiero ser pesimista, el sistema de operación de ese equipo quedó en una parte inhabitable del buque. Ustedes saben que el buque tiene un amparo central Eso suponiendo que... que divide al buque en dos. Si hay un problema grave de inundación o lo que sea en una, la tripulación se puede refugiar en la otra mitad. ¿No? ¿Un problema de inundación por qué puede surgir? Las razones de inundación en un submarino con la presión del mar pueden ser muy diversas. Bien. A mí una vez en un submarino me tocó que se descogotó una válvula de un equipo y en el compartimento llovía, pero no llovía, el agua entraba de abajo como una barra líquida que usted la podía agarrar casi, Sí, por la presión del mar. terrible. Incluso Sí. si está en óptimas condiciones Es el cierto. submarino. ¿Puede pasar No, eso? en este caso no, porque ha sido completamente recorrido. Es decir que, a ver, oxígeno pueden tener, porque Sí. si funcionan las baterías... No, el oxígeno proviene de bancos donde está almacenado el oxígeno El medicinal oxígeno, para un máximo de 90 días. El oxígeno ya se sale con un total de... Sí, sí, O sea, sí. no- todos, no los se- no se genera- todos los compartimentos tienen... O sea que oxígeno botellones- tienen, Sí, no es el oxígeno problema. tienen. Y además tienen unas cápsulas de cal soda en las tuberías de ventilación que fijan el anhídrido carbónico. De manera que Claro. con medidores los niveles de nitrógeno, anhídrido carbónico y oxígeno se mantienen en los valores que corresponden para la respiración del ser Por humano. lo que usted nos está contando, tienen para 90 días. Provisiones pueden haber tenido para... Para 20, póngale. Por eso, pero el oxígeno siempre se sale completo. Sí, sí. Está bien. Sí, siempre. Si tiene un problema de comunicaciones, pero el propulsor anda, en algún momento van a llegar. Es de suponer que Se sí. supone que sí. Ahora, si no tuviera, si el problema fuera de energía completa, es decir, Puede ser de superficie. Claro. puede salir a la superficie. Sí. Ese tanque lo pueden achicar a mano, sin energía. Y si no lo hizo hasta ahora es porque están esperando un momento. Si no lo podrían hizo estar hasta ahora es esperando un momento. porque o no lo juzgaron necesario o no pudieron. Son los dos Y no extremos que jugaron- todavía tenemos que y no dilucidar. jugaron necesario enviar una baliza Mm. al satélite. Es otro tema. O quedó en O la no parte pudieron. anulada. ¿O quedó O quedó en la supuestamente parte inhabilitada? que no se Eso de puede haber operar. tenido un problema. Se habló mucho de un incendio en la sala de baterías. Sí, hubo un trascendido de eso. Sí. No sé qué velocidad. Sí, No, se desmintió en forma que- oficial, Sí. pero... Mire, si hubiese estado en el lugar y el incendio fuera de difícil manejo, yo hubiera salido a la superficie inmediatamente. Es decir que las posibilidades de que
terminen apareciendo son todavía importantes. Son importantes. Ahora, la Después esperanza... hay muchas dudas, pero La son esperanza, importantes. yo diría, se va reduciendo a medida que transcurre el tiempo. Hoy es un día clave. Porque hoy tenía... Probablemente. Además, dicen que mañana el tiempo va a mejorar en Va la a zona. mejorar un poco, sí. Eso va a facilitar Va a las cosas facilitar desde la ya. búsqueda. Sí, sí. ¿Psicológicamente los tripulantes están preparados para Sí. situaciones de estas características? Sí, usted sabe que antes de ingresar a la escuela de submarinos se les hace un test psicológico para averiguar, por ejemplo, si sufren de claustrofobia. Y después, digamos, durante el curso de submarinos que dura un año, tienen sucesivos embarcos donde, digamos, tienen que ir adaptándose a las condiciones de vida de a bordo. A nosotros nos ocurrió una vez que en los submarinos que no tenían snorkel todavía, cuando se ordenó preparar mecanismos para inmersión, un hombre se subió al puente y no lo podíamos bajar. Ahí descubrió él personalmente que tenía claustrofobia. Pero bueno, lo tuvimos que ¿Qué hace? Pero desembarcar. la curiosidad de estar tantos días ahí sumergidos, más allá de las tareas que tienen que llevar adelante por las labores. Se pasa el tiempo. ¿Qué, Mire, claro, qué pasa? lo que se puede extrañar es no tener una visión del exterior. Porque el submarino no mira donde navega, navega por instrumentos. Con el sonar, detectando y escuchando lo que hay a su alrededor. A bordo, la vida es relativamente cómoda porque no sufre los embates del mar. Si la onda es profunda, uno se va un poco más abajo y el buque ni rola, no se mueve, nada. El mar no es una limitación. Ustedes ven que los primeros que llegan a un área de operaciones son los submarinos porque pueden dar la máxima velocidad sin problemas de mar. Los primeros que llegaron a Malvinas fueron los submarinos ingleses, antes que la flota. El submarino pone velocidad y no tiene por qué reducirla. El buque de superficie a lo mejor puede dar 30 nudos, pero por el estado del mar no puede desarrollar más de 15 o 18. El submarino no tiene esa limitación. Ustedes ven que los cascos modernos de los submarinos tienen un diseño para navegar siempre en inmersión. Sí. Son redondeados como una gota de agua y no tienen la prueba que tienen los buques de superficie. Por eso, no están preparados para la superficie. No, Con no. una tormenta como hay allí. No, eso no significa que no puedan estar Y en durante superficie. esas largas jornadas que decía Juli, trabajan en las tareas van dividiendo sus tareas, son 44 por algo, son en realidad 39, había 5 más que deben ser o alumnos de la escuela de submarinos o estarían haciendo un adiestramiento. Tienen 4 horas de guardia diurnas y 4 horas de guardia nocturna Bien. del día. Y el resto... Y el resto, dormir, comer. ¿Y en La tiempo comida de- es muy importante a bordo porque es un factor casi de distracción. ¿Para qué se utilizan en tiempos de paz? Porque usted decía... Para buscar pesqueros infractores, por ejemplo. Bien. Para Tarea de detectar. vigilancia. Este estaba haciendo Sí. una tarea de vigilancia de Tarea de Ushuaia hasta Mar del En el Plata. año 77, yo siendo yo comandante de San Luis, hicimos una de esas tareas y yo detecté 2 buques factorías que fueron capturados por el destructor que trabajaba conmigo. Es importante porque el infractor no se da cuenta que ha sido descubierto. No, pero aparte Ah, el tema de la quizás en pesca, eso. de la pesca ilegal. Sí, sí, sí. Yo Bueno, tuve la- uno Está siempre lleno piensa de que Yo tuve lo la rastrean suerte por- en su momento de ir con un avión de la Armada, me parece que no sé si era un Orion, un Neptune, uno de los que tenía la Armada. Se ilumina, hay una zona donde vos la tenés iluminada por la cantidad de barcos que además sí. trabajan con luz de día en plena noche. Es una Sí, es cosa impresionante. increíble lo que roban. Lo que pasa es lo siguiente, cuando usted hace un patrullado aeromarítimo, el que está en infracción y ve que lo corre. sobrevuelan, pone prueba al este y se va. Claro, pues además se quedan, Se va de bien, la zona. se quedan bien en el límite de la plataforma. En cambio, cuando usted lo sorprende con el submarino, le saca fotografía por periscopio, Sí. con latitud y longitud, y ya el reclamo está establecido. Estaba en zona prohibida. Viene la captura, la internación, la multa, el decomiso de la carga y todo eso. Ahora, en la mejor de las hipótesis, que es que están siguiendo el rumbo y que deberían aparecer en la zona de Mar del Plata, ¿tiene que ser sí o sí hoy o hay un tiempo más estimado de demora? Yo creo que en caso entre, hubieran entre sufrido hoy y algún mañana esa percance? duda no la tenemos que sacar. O sea, entre hoy y mañana tienen que aparecer y si no ya Yo vamos creo- a las peores hipótesis. Si la situación es normal, sí. Yo creo que sí. Pero de todas maneras ustedes ven que la Armada está tomando ya las medidas, preparándose para que la respuesta sea negativa. Sí. Ahora, ¿y si no tiene instrumentos? Como si no tiene instrumentos. Claro, si no tiene instrumentos. Si se le rompió el instrumental, si tiene un corte eléctrico. Si tiene un corte eléctrico que no afecta a la propulsión, puede seguir navegando. Claro, pero si no Quizá tiene no tenga instrumental, sonar, si no tiene instrumental, no tenga sonar, no ¿dónde tenga navega? tipo de comunicaciones, pero una situación así justificaría salir a superficie. Se puede salir porque eso no lo llegué a entender yo por lo menos, se puede salir de manera manual a superficie sin necesidad de... Bueno, le explico. El buque tiene
300 toneladas de lastre, de agua de lastre, que para salir a superficie achican los tanques y salen normalmente. Si no pudieran hacer eso, hay un tanque especial que se llama de seguridad, que equivale al volumen de la torreta, y ese se puede achicar en cualquier circunstancia con bomba a mano, aunque no tuvieran, supongamos, aire comprimido para desalojar el agua. Ahí liberado y sube. Es que como usted dice, hubiera meritado salir a superficie. Yo creo que todo hubiera meritado salir a superficie o enviar la señal al satélite con la baliza. Por eso es raro lo que nos hizo. Por eso digo, el tiempo que va transcurriendo va dándole, digamos, más fuerza a la teoría de la imposibilidad de hacer algo más que la voluntad de no hacerlo. ¿Está descartado que haya salido a superficie? Porque yo escuchaba el fin de semana que por el color que no del se lo vio, submarino, claro, por las condiciones climáticas, no sé, puede ser que no se haya visto. Yo pienso que por el estado del mar el avistaje visual es difícil y quizá por el estado del oleaje la detección radar también, pero no imposible. Claro. Pasa que ¿dónde lo buscan? Porque capaz que no pudo seguir con la derrota. Capaz que salió a superficie en otro lado. pero los radares... No, yo creo que eso es poco probable. Lo que sí puede haber derivado por la corriente algunas millas fuera de su derrota, pero no completamente desubicado. ¿No? No, yo pienso que no. Hay una corriente ahí que tira de sur a norte a razón de 2 o 3 nudos, de manera que esa velocidad se le agrega a su, digamos, a su derrota. Claro. Pero no es un desvío muy grande. La porque muy despacio. No, está bien, pero si vos no tenés control del submarino, pues perdiste el control. Pero siendo Podés ir a despacio... cualquier eso es lo parte. que- Mire, desde la comunicación fehaciente que hubo a las 7 de la mañana del miércoles, Sí. hasta ahora han pasado días, con lo cual la Armada hace, digamos, una proyección de su posible ubicación y el área de búsqueda obviamente se va ampliando con el tiempo. Pero esa área está cubierta por los aviones que están patrullando y buscándolo con sus radares. Si está en superficie lo tienen que encontrar. Si mejora el tiempo, mejoran las posibilidades de que eso ocurra. Pero si no está en superficie, no lo van a ver ni lo van a detectar porque el radar en el agua no funciona. Salvo la búsqueda de Estados Hay uno de Unidos. los aviones de Estados Unidos tiene un ecosonda, ¿no? Como para buscar. Los aviones antisubmarinos, los nuestros también, tienen un equipo que se llama Magnetic Anomaly Detector, que es un equipo que detecta las desviaciones de las líneas magnéticas terrestres producidas por un cuerpo de hierro en el fondo ¿Con o qué en el mar. profundidad? Yo le diría que podría estar como a 350, 400 O metros. sea que lo podrían detectar Sí, lo tranquilamente. que pasa es que ese equipo mueve, tiene ¿no? poco alcance, cubre poca superficie al barrer. Normalmente ese equipo se usa cuando usted tiene un punto dato inicial, Ah, ok. manda el avión ahí y pone ese equipo. Y ese equipo se lo usó en el lugar de la última ubicación se está conocida. usando. Para que funcione eso, ¿necesita movimiento del submarino o no? No. Ah, simplemente no, detecta... solamente es una detección magnética. Vicealmirante, muchísimas gracias por el tiempo, las explicaciones. La verdad que yo creo que para el 90% de los que estamos aquí mirando, la primera vez que escuchamos que nos Sí. expliquen y entender lo que es un claro. submarino. Una locura vivir, discúlpeme, pero 90 días ahí adentro. Paso. Es vocación. Sí, no, y gracias que la tienen. Nos Bueno. alegramos que la tienen. Bueno, le agradezco, Pero, esperemos lo mejor, ¿no? Ojalá que sí, muchas gracias.